¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video para mostrarles, video presentación, para mostrarles este jueguito de tubos. Yo lo llamo genérico, si bien tiene un nombre ahí, tiene una marca, pero créanme que es genérico. Quiero que sepan que estoy a la espera de un juego de tubos que me recomendó el amigo Miguel, con verdaderamente características que para los que estamos en la mecánica y afines pueden llegar a ser muy interesantes. Yo ya los conocía, lo que pasa que en la época que yo los conocí el precio no acompañaba en absolutamente para nada. Pero para los amigos que están en la mecánica, si no los conocen, créanme que va a ser interesante una toma de contacto con ellos porque tienen algunas características que nos permite trabajar en áreas donde quizás tubos comunes, tubos de este estilo o los denominados cortos, eh, no nos permitiría. E incluso utilizando los largos, tampoco. Pero bueno, ya llegará ese momento. Los fui a buscar esta mañana, como había quedado, como para tenerlos. Pero no habían llegado. El lunes sin falta los voy a tener. Así que por el precio decidí comprar esta caja. Quiero que sepan que está muy bien presentada. Me hace acordar a la Entop, de media, encastre media, de iguales características. Es más, viene con prácticamente los mismos componentes. Jueguito de tubos que está orientado a la mecánica. Bueno, con su medida mayor en 32 milímetros. Obviamente juego hexagonal. Digo obviamente porque lo mostré. También podía venir en estriado. Pero me convenció más el hexagonal. Ustedes saben que si bien todos alguna vez trabajamos con tubos estriados en bulones hexagonales, el tubo estriado va en cabezas estriadas. Bueno, viene como lo ven, con un elenco de tubos de 10 a 32 milímetros. Bueno, con algunas medidas intermedias faltantes, quizás no relevantes para la mecánica de hoy en día, pero que está bueno tener al margen, tener a mano, como para, en caso de que surja tener que utilizar una medida de las faltantes, tenerlos. Pero están cubiertas la mayoría de las necesidades. Después, bueno, tenemos, como en la gran mayoría de este tipo de jueguitos, la cruceta o el movimiento universal, como le gusta llamarlo a muchos. Yo lo llamo la cruceta. Cuando se hace solidaria con algún alargue, ya sea el corto o el largo, vamos a separar la llave manija, después hablaremos de ella. Cuando se hace solidario con un alargue, ya sea corto o largo, yo le llamo el cardan. Es una deformación que tengo por llamar así a las herramientas. Bueno, tenemos el mango deslizante. Lo que puedo decir a favor de esta unidad, en principio, recién llegué con la unidad para mostrarla, o sea, no la he utilizado en lo más mínimo. Si bien tengo tubos sueltos de esta marca, son tubos de los que se comercializan como Chrome Vanadium o Cromo Vanadio. El mango deslizante, si bien viene con este rebaje para 3 octavos, que nunca lo entendí, porque no se puede sacar de acá como para utilizar una crique de 3 octavos con adaptadora media. Pero bueno, lo que me gusta es que viene la llave con su mango en forma independiente, dado que muchos juegos y algunos de renombre traen el accesorio montado en el alargue largo, o sea, teniendo que utilizar una cosa u otra. En este caso
viene el alargue por un lado, alargue en 10 pulgadas, o sea 250 milímetros, y viene la llave deslizante o la T o el mango deslizante en forma independiente. Vamos a describir un poquito la llave crique. Es una llave crique de las que podemos conocer como genéricas, con algunos detalles de terminación quizás un poquito más exhaustivos. No hay exceso de material como en el otro jueguito que mostré. Mostré un jueguito de media con algunas unidades de 10 a 24 y un alarguecito que verdaderamente para la batalla va muy bien. No sé si se los recomendaría para sacar una tapa de cilindros, pero para lo que es el desarme cotidiano van muy bien. Este jueguito viene bajo, no sé si la marca o la distribuidora Stardom. Yo lo compré por 40 pesos, la verdad me pareció muy accesible, más allá de que habría que probarlos, ¿no? Pero bueno, tenemos 32 milímetros, 30. Bueno, los que estamos en la mecánica sabemos que en este tipo de medidas se genera torque, se utiliza fuerza, pero bueno, nada, vamos a ver hasta cuánto da. La verdad me interesó, me gustó lo bien presentado que viene, los detalles de algunas unidades, bien nomencladas, con detalles claritos de calidad, quizás una calidad no muy sugerible para algunas tareas, pero para los hobbyistas creo que está más que bien. La caja, bueno, muy bien presentada, con esta especie de goma espuma que evita el salto y el ruido por choque entre unidades. A veces se me va un poquito de foco, pero bueno, es una linda unidad. También viene provista con un alargue corto, o sea, una prolongación de 5 pulgadas, una prolongación de 10 pulgadas, su llave crique, su mango deslizante, como dije, de 32 a 10 milímetros, quizás faltando alguna medida intermedia que no tenga demasiada relevancia. También provisto por una llave manija, que quizás para los que conocemos las verdaderas llaves manijas de la marca Inafor, la marca Baco, bueno, nos resulte un poco chiste. Pero a diferencia de otros juegos que he visto de similares características, lo que puedo decir en su favor, que el peso de la llavecita, si bien no es lo más fiel que vamos a conseguir, pero su empuñadura es en, vamos a decir, metal, no vamos a decir si es acero o cromo, porque no lo sabemos, no lo dice en la llave, pero es metal. En otras esto viene de plástico. Bueno, quedando obsoleta en muy poco tiempo, en muy poco uso. Para muchos amigos profesionales van a considerar que quizás fue, no sé, una compra innecesaria. Para mí, la verdad que no. Hay veces que hay lugares donde no se pueden llevar unidades queridas por uno, ya sea de marca Baco, ya sea de marca Raselli o Stanley o X, pero unidades con las que uno se encariña. Entonces este jueguito me parece que es lo más acertado. La caja, sacando algunos detalles, es la misma que la que vienen los juegos de tubos, que de hecho le debo la devolución al querido amigo Miguel sobre el juego de iguales características en Top. Es la misma manija, las mismas trabas. En Top lo que tenía, o lo que tiene, lo que pasa que ya se me ha ido borrando, es que acá arriba viene con todo el dibujo del elenco que trae dentro. O sea, en su interior
ya viendo la tapa vamos a saber con qué nos vamos a encontrar dentro. Yo compré dos juegos con una diferencia de un año aproximadamente. En uno me vino así, como les cuento, en otro me vino con una goma Eva, en ese caso, negra, con todo ese dibujo sobre la misma. Como está orientado a la mecánica, yo lo que hubiese visto de incorporar es algún tubo sacabujías, ya sea en 13/16 o en 5 octavos, o bueno, como se lo está llamando últimamente, 21 milímetros o 16. También está bastante operativo el 18 milímetros. Generalmente en las motos se da ese uso. Y lo hubiese provisto de algún manguito de fuerza. Pero bueno, en líneas generales es un lindo jueguito de tubos por el precio. La verdad que me dio placer. Creo que me lo merezco de regalo de cumpleaños. Si bien falta unos días, no se anticipen mucho a desearme o a maldecirme, porque me faltan unos días. Pero bueno, para esos días llegará el verdadero juego que compré. Lo que se escucha es la perrita que se vino desde mi casa al taller. Así que bueno, este es el jueguito genérico bajo esta distribuidora o esta marca que lo comercializa. Para los amigos que les interesa, yo lo pagué 40 pesos. Como noté que podía necesitar alguna palanca más, por muy poquita plata conseguí este mango en L, pero ya de la marca Crossmaster, que verdaderamente me gustaron los detalles de terminación, el moleteado para que no se deslice tan fácilmente de la mano al momento de imprimir fuerza. Quizás ahí los que estamos acostumbrados a Racel y Nafor sabemos que tenemos cuadrado de media solamente en la punta corta de dicha herramienta, pero bueno, en Robust, Stanley, viene de los dos lados. Lo que tiene de lindo esto, que se puede anexar un alargue y quizás utilizarlo como un poquito más largo como mango de fuerza o para hacer un poquito más de fuerza. ¿Lo sugiero? ¿Lo recomiendo? Por supuesto que no. ¿Está dentro de las reglas del juego? Sí, está dentro de las reglas del juego. Este es de 8 pulgadas, bueno, nada que no se pueda leer. Pero en líneas generales, si están pensando en comprar un juego de tubos primario, en principio en milímetros, las pulgadas, créanme que vienen un surtido interesante, viene de 3 octavos a una pulgada y cuarto, pasando por una pulgada 3/16, una pulgada 1 octavo, bueno. Pero como está quedando medio obsoleto el tema pulgadas, muchos amigos ya se vuelcan directamente al milímetro. Así que nada, quería presentarles esta cajita de tubos, como ya dije varias veces, genérica en mi opinión, pero que comercializa y lo muestro seguido para los amigos que por ahí les interesa, lo busquen, dónde lo pueden conseguir y a qué precio. Yo lo pagué 40 pesos. Así que nada, espero les sirva. Y bueno, nada, lo vamos a probar acá en el taller. Vieron que generalmente hago un videito presentación mostrando el estado óptimo de las herramientas. Después voy mostrando cómo se van utilizando, por ende castigando, por ende desgastando, y generalmente la llevamos hasta el máximo potencial que pueda dar una herramienta, cuidando sus límites de rotura, fatiga y demás. No es cuestión de andar rompiendo herramientas gratuitamente. La verdad, me gusta cómo viene presentado. La caja es la misma que la que utilizan, la caja en sí
es la misma que la que utilizan los Entop, incluso el mismo color, tiene detalles de calidad, o sea, tiene un remache acá que obra de bisagra, no se pasa de largo. Son detalles que me hicieron decidirme y no dar demasiadas vueltas en lo que fue la compra. Así que nada, gente, espero les sirva el dato. Vamos a probar, vamos a empezar a probar medidas de uso frecuente en la mecánica. Muchos van a decir, ya te hemos visto juegos de estos, pero con menos unidades, con quizás una cric, una largue. Sí. Pero sé que están los amigos que están queriendo empezar con la mecánica. Y bueno, en el canal se han mostrado, se han testeado más bien herramientas para tareas domiciliarias. O sea, bueno, si en un domicilio una pinza sirve, si en una obra una francesa cumple su función, obviamente en un taller va a hacer lo propio, sacando que son usos distintos. Les mando un saludo, como dije, a la espera de que llegue ese juego que me sugirió el amigo Miguel y que yo me vi con la posibilidad de adquirir. Así que bueno, creo que va a sorprender a algún amigo que esté en la mecánica y por ahí no lo tenga tan presente, porque tiene algunas características de uso que nos facilitan las tareas. Si bien yo ya lo conocía, pero cuando yo lo intenté comprar estaba muy desfasado en el precio. Con el paso del tiempo, obviamente, todo se acomodó. Quizás hoy no lo veo tan mal y me parece que puede ser una buena compra y beneficiosa para el taller. Como dije, a esto yo le anexaría un manguito de fuerza. De hecho tengo comprados total, porque tenía pensado armarme un jueguito de tubos. Vieron los tubos rebeldes, los independientes, los que compramos de unidad en unidad. Vamos, compramos tuercas, bulones, lo que necesitemos. Y ya que estamos, le decimos, ¿por qué no me das el tubo para esto? Y va quedando el tubo en una lata, en una batea, en una cajita. Y después nos encontramos con el elenco rebelde, que no obedece a ningún patrón, no obedece a ninguna marca. Podemos tener desde un Baco hasta un genérico, pero ya forma parte de ese juego. Por ejemplo, como fue el caso de la SFI Herramientas, entre paréntesis, que trabajan. Les mando un saludo, espero les sea útil. Nada, que tengan un excelente sábado para los amigos que ya se retiran, y para los amigos que se quedan durante el fin de semana viendo los videitos, vamos a tener alguno que otro más. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.